Bueno, pues hoy jueves 15 de julio empezamos con el tema 7 o el primer tema de la unidad número 3. ¿Sí? El bloque 2 que hace parte de la unidad número 3 y la unidad número 4. El bloque 2 se titula La Iglesia. ¿Sí? Para esta ocasión vamos a revisar lo que corresponde al tema 7, esencia y misión de la iglesia. ¿Cuál es la esencia y la misión de la iglesia? ¿Sí? O las misiones de la iglesia, porque la iglesia no tiene una sola misión, sino varias misiones aquí en este mundo, o sí, en la sociedad. Tema 8, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y tema 9, los orígenes de la iglesia. Esos son los tres temas que vamos a revisar durante este periodo. Y en esta ocasión vamos a mirar cuando se habla de la esencia y misión de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que la iglesia propone a nivel social? ¿Sí? La iglesia siempre se ha preocupado por el bienestar de la humanidad, ¿sí? Por tratar de buscar el bien, ¿sí? La iglesia nunca trata de buscar el mal y siempre está opuesta a todo lo que le hace daño a la humanidad, ¿sí? Por eso hemos visto en ciertos momentos de la historia donde la iglesia se niega y le pide a los dirigentes que de pronto dejen de hacer lo que estén haciendo, lo que esté en contra del pueblo. Eso se le llama doctrina social de la iglesia, ¿sí? La DCI. La DCI, en pocas palabras, es la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Que son aquellas ideologías, ¿sí? Que tiene la iglesia para contribuir con la paz mundial, ¿sí? Con la sociedad, ¿sí? Dentro de esos está la función que cumple el Papa, ¿sí? De tratar de siempre buscar que no se hagan que no se realicen los conflictos a nivel mundial, ¿sí? Cuando hay conflictos en el mundo, pues allí la iglesia siempre está en contra de todo esto, ¿sí? Entonces, hay que entender primero la iglesia, ¿sí? La iglesia como un movimiento, no veamos la iglesia tanto como la conocemos hoy en día, ¿sí? Que es un edificio, ¿sí? O como ese templo construido, ¿sí? Sino como una comunidad, ¿sí? Veamos la iglesia como una comunidad, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A preguntarnos cuál es el origen de la iglesia o qué es la iglesia. Para en este caso, como les estoy diciendo, vamos a tratar de analizar la iglesia desde el punto de vista de sus primeros orígenes, ¿sí? Y de ahí nos damos dando cuenta cuál fue la esencia y la misión de la iglesia en esos primeros tiempos o en ese cristianismo primitivo, como lo llaman algunos historiadores. Dice, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea o reunión o congregación o como queramos llamarlo. ¿Sí? Tenemos claro eso, la palabra iglesia significa asamblea, ¿sí? Reunión. Por eso, cuando uno va a la iglesia, uno va ¿a qué? A reunirse, porque uno está comprometido a que tenemos que asistir a esa asamblea, a esa reunión, Profe, al ¿sí? unirse con Dios. Exactamente, muy bien. Cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, comenzó la iglesia. Es decir, esa pequeña comunidad que fue testigo directo de la vida de Cristo y del más grande acto de amor de la historia de la humanidad, su muerte y resurrección. Entonces vamos a partir
de algo. La iglesia comenzó cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, ¿sí? A los 12 apóstoles. Ojo, hay que hacer aquí la salvedad de que los apóstoles son una cosa y los discípulos fueron otro. Ya eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. Entonces, tenemos que la palabra iglesia significa asamblea y reunión. Por eso vemos hoy en día en las diferentes iglesias que hay, ¿sí? A la que ustedes asisten, que siempre el objetivo es reunirse. ¿A qué? A predicar, a evangelizar, a escuchar la palabra, ¿sí? A vivir y disfrutar de la Eucaristía en el caso de la Iglesia Católica, ¿sí? A vivir y disfrutar de, de ese momento, ¿sí? Que tiene mucho significado para nosotros los católicos, vivir la Eucaristía, que es un banquete, ¿sí? En el cual recordamos la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Listo? A ellos, o sea, a esos apóstoles, se les dio el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y desde entonces, con la acción del Espíritu Santo, esa es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? A ver, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar, ¿sí? Predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, predicar el Oye, evangelio. transmitir la palabra. Exactamente. Esa fue, digamos, el punto de partida de la iglesia, de esa primera comunidad que se había formado, ¿sí? O que sí se había formado en ese tiempo. Entonces ahí tenemos que la esencia y misión de la iglesia es predicar el evangelio, ¿sí? Que después encontramos una serie también de misiones o aparte de esa, hay varias. La iglesia está comprometida con la comunidad, con la paz mundial y con hacer obras sociales, obras civiles, en fin. Eso son otras cosas, pero la esencia y misión de la iglesia fue predicar el evangelio y es predicar el evangelio. Vemos que en esta actualidad todavía las iglesias, porque bueno, vamos a hablar así de plural, las iglesias tienen esa esencia y misión, predicar el evangelio. Y ustedes son testigos y se han dado cuenta los que asisten a las diferentes iglesias, dependiendo de su religión, ¿sí? Los católicos vamos a la iglesia que está cercana a nuestro barrio, escuchar la palabra los domingos, los días que son el jueves, que son los días santos, los viernes y así sucesivamente, ¿sí? Los que asisten a las iglesias evangélicas también van porque están siendo convocados para escuchar la palabra, para predicar, para vivir, ¿sí? Ese acto de, de amor con Dios, ¿sí? Muy bien. Pero ¿qué es la iglesia? Nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? Eh, en todo, vamos a mirar la iglesia no como el templo o como lo conocemos hoy en día, la iglesia que está en nuestro barrio, que es una edificación construida, sí, eso es una iglesia, claro que sí, pero vamos a mirar eh, este, cómo es la iglesia en los tiempos de antes, ¿sí? Como esa comunidad. Vamos a ver la iglesia como una comunidad, como una verdadera sociedad, ¿sí? Dice, se denomina iglesia el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Miren que ahí nos están haciendo como nos están definiendo como dos conceptos, o que la iglesia tiene dos conceptos más bien, que es el conjunto de fieles unidos por la misma fe. O sea, nosotros los creyentes somos iglesia porque estamos unidos por la misma fe, ¿sí?
tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano, que asisten a la iglesia, por decir, pongamos un ejemplo, ellos hacen parte, la comunidad hace parte de la iglesia, ¿sí? La comunidad del barrio, ustedes saben que la comunidad voluntariamente se une a causas de la iglesia, que hay que adecuarla, que hay que limpiarla, lo hacen de manera voluntaria porque hacen parte y son fieles que están unidos por la misma fe, ¿sí? Y aquí también se hace la salvedad de que es el edificio donde se consagra a Dios y donde se le dedica el culto, ¿sí? La iglesia como edificio y la iglesia como un conjunto de fieles unidos por la misma fe. ¿Entendido? Si ven cómo el concepto, digamos, se abre para ambos mandos, por decirlo así. Iglesia, conjunto de fieles unidos por la misma fe, ¿sí? Y como el edificio donde se le rinde culto a nuestro Dios, ¿sí? Eso está claro, que la iglesia no es solamente el edificio donde se consagra a Dios, sino es la comunidad viva, ese conjunto de fieles unidos. ¿Listo? Cristo instituyó la iglesia como una verdadera sociedad jerarquizada y monárquica, con carácter de estabilidad destinada a congregar los fieles hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir jerarquizada? A ver, ¿quién me puede de pronto decir ahí por qué la iglesia es una verdadera sociedad jerarquizada? ¿Qué quiere decir la palabra jerarquizada o por qué la iglesia está jerarquizada? ¿Sí? Profe, la iglesia está jerarquizada porque viene siendo de generación en generación que se está dando a conocer. ¿Por qué? Perdón, Moisés, no te logré. Porque se está dando a conocer desde tiempos inmemorables. Bueno, sí, ahí hay un poquito de relación, pero este, Profe, sí, adelante. o sea, porque viene la cabeza que es el padre. Bueno, sí, ahí hay un poquito más de relación. ¿Quién más? A ver, ¿quién iba a decir? Los ministros. A ver, espérense un momentico. Ya, disculpen allí. Está, bueno, Carol ya habló, dice de que está en la cabeza el padre. Bueno, ahí hay una cierta relación. Muy bien. Los Sebastián, ministros. exactamente. Sebastián y después Luna. La jerarquía significa organizarse a partir de una estructura que establece algún criterio. Bueno, está bien, buscaste el concepto, eso está bien. Hay que relacionarlo con, entonces, una sociedad jerarquizada. Muy bien. Ahí vamos poco a poco buscando qué es una sociedad jerarquizada. Luna. Profe, quizás como, o que sea, una organización, o sea, de maestros, oficiales y cosas así. O sea, es como una organización. En este caso puede ser como organización de padres, de la iglesia y sacerdotes y cosas así. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, resumiendo un poco lo que ustedes han dicho, si es cierto, siendo que hay que juntar, ¿sí? Los conceptos. Sociedad jerarquizada, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia es una sociedad jerarquizada? Simplemente porque debe estar organizada, ¿sí? En cabeza de una serie de personas. Por ejemplo, en la católica todos sabemos que está el Papa, los obispos, arzobispos, los curas, sacerdotes y todas las personas que hacen parte de la iglesia como institución, porque la iglesia es en pocas palabras, también es una institución, ¿sí? Por ejemplo, como les había dicho, acá en lo católico,
Está, pues, digamos lo que la cabeza de todo es Dios, sí, es Dios y Jesús, pero está el Papa, sí, los cardenales y así sucesivamente. ¿Listo? Por eso la iglesia es una verdadera sociedad jerarquizada. En las otras iglesias también hay una jerarquía, hay una organización, porque nada puede estar al libre albedrío, ¿sí? Nada puede estar así a que yo hago esto, no, debe haber una organización con carácter de estabilidad destinada a congregar. ¿Congregar qué significa? Reunir, ¿sí? Agrupar, ¿sí? Los teólogos desarrollan este argumento y decidieron que la Iglesia Católica o Iglesia Católica Romana es la única verdadera Iglesia de Cristo, porque conserva la unidad visible y el primado de autoridad que fue conferido a Pedro, jefe de los apóstoles, y a sus sucesores. Ojo, como yo les explicaba el año pasado con el tema de la Biblia fue una sola, o siempre ha sido una sola, la Biblia cristiana católica, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo les comentaba el año pasado que hubo un monje protestante, bueno, protestó en la forma como se venía enseñando la religión cristiana, ¿sí? Que él estaba en desacuerdo con algunas cosas y se separa y funda la iglesia luterana o el luteranismo o el protestantismo, ¿sí? Que en esa época se llamaban así cristianos protestantes, pero con el pasar de los siglos se conocen hoy como cristianos evangélicos, ¿sí? ¿Qué pasó? Ustedes saben que hay dos versiones de la Biblia, la cristiana, la católica y la protestante o la evangélica. Entonces aquí nos dicen de que la iglesia católica romana es la única verdadera iglesia de Cristo. Pues digamos, no tanto la única, porque hay varias. Está la iglesia ortodoxa romana, perdón, la iglesia ortodoxa, sí, que también se separó de la iglesia católica porque el imperio romano se dividió en dos. Esto es un poco de historia para que entiendan algunas cosas. Cuando el imperio romano, sí, se divide en dos, también se separa la iglesia. La iglesia católica romana, que es la que cubre toda esta parte del mundo occidente, y la católica ortodoxa. Está la iglesia evangélica, está la iglesia anglicana allá en el Reino Unido. En fin, una serie de iglesias que ustedes van a consultar como tarea, ¿sí? Ahora que yo les socialice la actividad, ¿sí? Dice, porque conserva la unidad visible y el primado de autoridad que fue conferido a Pedro, jefe de los apóstoles, y a sus sucesores. Pedro fue considerado el primer papa de la historia, ¿sí? Miren, pero esto no se iba a lograr solo por obra y gracia del Espíritu Santo o porque Jesús era Jesús y él lo que hacía lo lograba. Jesús le tocó rodearse de discípulos, ¿sí? Le tocó rodearse de discípulos. Ojo, aquí es donde yo les iba a decir eh, la diferencia que hay entre un discípulo y un apóstol. Ahora yo quiero escucharlos si ustedes saben cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Me levantan la manito allí y me pueden explicar por qué hay discípulos y por qué hubo apóstoles, o sí, en esa época. ¿Sí? A ver, me alzan la manito y yo le doy la palabra. ¿Cuál fue la diferencia entre qué? Entre discípulos y apóstoles. Suelen ser
o parecer iguales, pero no lo son, ¿sí? A veces decimos, perdón, ya doy la palabra, de pronto puede ser discípulos, sinónimo de apóstol, pero hay diferencias, Estuvo relacionada con la misma creencia. Caroline, y seguimos con Sebastián y después con Sergio. Bueno, profe, un discípulo es como aquella persona que sigue al maestro o líder con fin de aprender una determinada doctrina. Y un apóstol era un hombre que era escogido por el mismo Jesús para aprender de él y difundir su palabra. Bueno, muy bien, excelente. Sebastián. Profe, un discípulo es un seguidor y un apóstol hace parte de la jerarquía. Bueno, también ahí hay algo importante que tener en cuenta. Sí, ahorita lo resumimos y establecemos allí las diferencias. Muy bien, Sergio. Bueno, profe, un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora. Redentora. Su vida, su muerte y su resurrección. Muy bien, Sergio. Luna. Profe, Luna no estaba Profe. haciendo... Ah, sí, ahorita seguimos con el otro compañero. Luna, adelante. Profe, un discípulo es aquella persona que recibe la enseñanza de un maestro o en este caso sería que los discípulos somos, por ejemplo, y nos seguimos la enseñanza del maestro que sería Jesús. Bueno, ahí te logré entender un poquito. Hay un problemita ahí de audio, pero bueno, ahí logré escuchar. Kevin, adelante. profe, para mí, un discípulo es como un aprendiz que aprende de lo que era el camino de Jesús y todo eso. Ellos aprendieron mucho de Jesús. Y un apóstol es como un guía que, como ya he mencionado antes, ha sido parte de la historia. De por generación tras generación también se ve eso. Muy bien, Kevin. Creo que Kevin está bien enterado por lo que él ya me ha comentado, que él asiste a una iglesia y bueno, eso está bien. ¿Listo? Miren, ¿alguien más? Bueno, yo no sé porque ya cambié aquí la pantalla, no me he dado cuenta. ¿Listo? Listo. Entonces así terminamos esa pequeña participación. Bueno, miren, es cierto lo que ustedes han dicho, lo que ustedes han planteado, de que un discípulo, Jesús se rodeó de muchos discípulos. Los discípulos fue el grupo cercano a él, que siempre estuvieron a él, como lo dijo el compañero, los discípulos son los aprendices, los que están ahí escuchándolo, pero los apóstoles, dentro de todos esos discípulos, miles de discípulos, él escogió solamente a 12. Sí, escogió a 12 porque vio en ellos, digamos, una fe diferente, los más fieles, los que estaban más a su lado, los que estaban con él, por decirlo así, en las buenas, en las malas. Entonces, él logró escoger esos 12, ¿sí? De entre muchos. Por eso dice aquí, Jesús se rodeó desde el principio de su predicación de un grupo cercano de personas, los discípulos. Algunos fueron llamados por Jesús, otros se unieron a él atraídos por su persona de manera voluntaria. Sí, hay un micrófono abierto, por favor. Fueron llamados por Jesús, otros se unieron a él atraídos por su persona. Entre ellos habían también mujeres. En un momento determinado, Jesús escoge a 12 de entre el numeroso grupo de discípulos que le seguían. Él los llama apóstoles, que significa enviados. ¿Sí ven? Lo que ustedes, bueno, lograron explicar y los que de pronto no,
confundían los términos o pensaban que eran lo mismo. Pues se puede decir discípulos que acoge a todos esos seguidores de Jesús, pero los apóstoles son los que él escogió. ¿Para qué? Para darles una misión específica. Los discípulos lo escuchaban, practicaban algunas cosas, pero no fueron escogidos para X misión. La misión de Jesús, la misión que él les asignó fue que llevar la buena noticia, llevar la buena nueva, como queramos llamarlo, predicar el evangelio a toda criatura, como dice allí, ¿sí? O a todo el mundo, a toda criatura. Jesús encargó a estos apóstoles una misión importante: hacer discípulos por todo el mundo, anunciar y extender el reino de Dios. Yo creo que allí este punto es clave, porque miren que ya hay una comunidad, pero lo que se busca es crear más comunidades de cristianos. Y sabemos que comunidad o asamblea es sinónimo de iglesia, por decirlo así. Entonces se están creando las primeras iglesias. Iglesias que en todo sentido de la palabra, en los dos sentidos que tiene la palabra, o el concepto es que, ¿cuál es el sentido ese? Conjunto de fieles unidos por la misma fe. Entonces ahí está, conjunto de fieles unidos por la misma fe. ¿Sí? Todavía no estaba la iglesia construida como tal, pero ya habían iglesias, comunidades cristianas. Para esta misión Jesús les promete el Espíritu Santo, que será enviado por el Padre cuando Él ya no esté físicamente entre ellos. Con su ayuda, los discípulos serán capaces de cumplir la misión que les ha encomendado. ¿Sí? Ojo, esa misión que Él les encomendó fue que anunciar el reino de Dios cuando Él ya no estuviera aquí. Ya Él también estaba dando de pronto algunas pistas de su muerte. ¿Sí? Fue una tarea muy compleja, muy arriesgada para los apóstoles, ya que muchos de ellos, ustedes saben que los romanos los persiguieron a los cristianos y muchos de ellos les tocó escaparse, ¿sí? Les tocó irse de donde estaban, ¿sí? Ya que, pues, por miedo a que fueran torturados, a que fueran, sí, esto lo que hizo fue que se esparciera, ¿sí? Por todo el mundo, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo allí muy en cuenta, ¿sí? Porque esto fue fundamental, ¿sí? Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo o Saulo, como se llamaba anteriormente, él era un informante o persiguió a los cristianos, pero él luego se convierte al cristianismo porque Jesús se le revela, ¿sí? Haciéndolo cambiar, ¿sí? Y él comenzó a hacer una serie de, ¿cómo es? De viajes misioneros por casi todo el mundo, llevando la palabra, ¿sí? Entonces, mire, ahí podemos ver el papel fundamental que tuvo estos apóstoles, ¿sí? Bueno, aquí les voy a compartir un momentico un video en el cual, pues, ahí nos recrea ese llamado de Jesús a los apóstoles. ¿Listo? Simón, hijo de Jonás,
por la autoridad del santo sacerdocio, te ordeno al apostolado. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis. Bueno, Profe, esas palabras que dijo yo lo escuché en la misa del domingo que dice de que no lleven ni una segunda muda de ropa ni zapatos, que vayan en dos, aunque a predicar la palabra, exactamente. para que Entonces, uno sirva como testigo. exactamente. Entonces, ahí se pudo observar, ¿sí? Cómo Jesús, con el poder, ¿sí? De la orden, los convierte en apóstol, al apostolado, ¿sí? Son los que van a seguir con con la misión, ¿sí? Con la misión de llevar el reino de Dios, de anunciar el reino de Dios. Profe, extenderlo. Exactamente, muy Profe, bien, profe, extenderlo. y Sí, muy bien. también, profe, y también les Sí, pidió adelante. también les pidió ¿cómo es? Limpia a los leprosos y sana a los enfermos. Exactamente, lo mismo que Jesús quiso hacer, ¿sí? Les pidió a ellos que lo hicieran, ¿sí? Sí, profe. Llamen, exactamente, muy bien. Entonces, allí lo que nos está tratando de, bueno, de plantear, Sebastián va a decir algo. No, profe. Ah, ya, listo, listo. Profe, ahorita se me salió la reunión porque no sé, el internet se reinició de repente. Ah, bueno, listo. De igual forma, como les digo, si tuvieron algún problemita, pues pueden otra vez retomar la clase cuando yo les ponga allí la grabación. ¿Listo? Y ahí pueden escuchar y pueden ver de igual manera las diapositivas. Entonces, miren, esa misión que les fue asignada es porque él quería crear una comunidad, ¿sí? Él quería o él solamente no podía hacer todo. Entonces le tocó rodearse de todas estas personas, sí, sí, personas fieles y de manera voluntaria, ellos de alguna manera lo siguen, sí, de manera voluntaria. Aquí hay un punto muy importante que es sobre el Pentecostés. ¿Sí? En Pentecostés se manifiesta la iglesia. Tras la muerte de Jesús, los discípulos permanecen unidos en torno a los apóstoles y a María, la madre de Jesús. Durante este tiempo Jesús se les aparece varias veces, manifestándoles que está vivo y animándoles a cumplir su misión. El libro de los Hechos narra cómo en la fiesta de Pentecostés, el Pentecostés fue, creo que es 50 días después de la Pascua,
se cumple la promesa. El Espíritu Santo se derrama en los corazones de los discípulos y estos reciben la fuerza necesaria para ser testigos de Jesús. En Pentecostés nace la comunidad de los discípulos de Jesús, se manifiesta la iglesia. ¿Sí? Eso también ustedes lo van a consultar allí en su actividad que ahorita les voy a compartir para explicarles qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, denme un segundito aquí mientras les comparto el video del Pentecostés, ¿sí? Video que nos recrea ese momento en que Jesús se cumple la promesa, ¿sí? El Espíritu Santo se les iba a aparecer a ellos, ¿sí? Profe, Profe, ¿está hablando o se quedó pausado? Se quedó como congelado. él dijo que dieran un minuto. Hola. Hola. Hola, profe. Hola, Oye, hola, imagínense que iba, no sé qué iba a hundir y hundí fue salir. Me salí ahí de la clase, ¿sí? Entonces, Profe, Pero se a me mí también me había- acaba de pasarme eso, cuando ya estaba diciendo que la diferencia entre los apóstoles y los discípulos, en vez de darle el botón para poder hablar, le di fue en el de salir. Sí, entonces estaba revisando allí esa parte, ¿listo? Entonces ya vamos a terminar con ese videíto, ya no se preocupen, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver el video que nos va a recrear esa parte. Bueno, entonces, bueno, ahí está. El video nos recrea el Pentecostés, que es Ahí está él. una fiesta que se celebra en el mundo católico. Esteban. Estamos felices de ¿cómo, tenerte profe? No escuché. por aquí.
Es una fiesta que se celebra en el Aunque mundo debemos ser católico, el cuidadosos. Pentecostés. Nos están vigilando. Como nos habían dicho allí, que es el punto donde nace la iglesia. Vamos a ver por qué. Profe, yo me acuerdo que usted nos puso a hacer una tarea de eso. Juan, me alegra que llegaran bien. Es bueno verte de nuevo, Esteban. Mateo, ¿qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. el Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Eundem crucifixum resurrectum quidem vidi. سلب وقعهم من الموت كما اليهود وكل ساكن اليهود أشكرا شفاء كويس ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. Bueno, ahí se logra observar, ¿sí? De alguna manera, lo que les había dicho sobre el Pentecostés, ¿sí? Entonces, ya para no de pronto demorarnos, vamos a revisar cuál es la actividad. La actividad se las voy a dejar por Classroom, compañeros y compañeras, porque el periodo pasado, eso de dejar actividades por Teams, por Classroom, eso me confundía. De pronto eso los puede confundir a ustedes. Entonces vamos a usar el Classroom para enviar las actividades. ¿Sí? Entonces habiliten su Classroom, no lo borren. Si tienen que crear un correo nuevo, créenlo. Me piden cuál es el código de Classroom porque allí vamos a enviar las actividades, que es mucho mejor. ¿Sí? Profe, ¿y hasta cuándo tenemos plazo? Tienen plazo hasta el otro jueves. El otro jueves van a hablar ustedes. Yo hablé todo el día hoy. Ya la garganta está que se me revienta. No de tanto gritar, sino de tanto hablar. Entonces, el próximo jueves vamos a socializar la actividad. Voy a llamar al azar. Fulanito me dice la primera pregunta y lo escucho, porque ya yo hablé hoy. Así que la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar reunidos para socializar la actividad. Ahí están las preguntas. Saben que la actividad me la pueden enviar en el cuaderno o en Word. Ese día voy a calificar.
Sí, voy a estar ahí muy pendiente a socializar esa actividad. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Cuál fue la función de los apóstoles en la creación de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo está organizada la iglesia católica? Y aparte de la iglesia católica, ¿qué otras iglesias existen? No me van a colocar los nombres de las iglesias donde ustedes van. No, que la iglesia de San José de tal, no. Es las iglesias como tal, de las religiones. Como una pista está la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. Eso es una iglesia, la iglesia ortodoxa de Occidente. Y así ustedes van a consultar qué otras iglesias aparte de la católica existen en el mundo. Sí, hay varias, ¿sí? Entonces, ese jueves vamos a debatir y a socializar la actividad. Entonces, mis estimados, ya se las voy a asignar aquí en el Classroom de 703 para poder, ya saben, la pueden enviar hoy mismo, mañana, así sucesivamente. Van a tener suficiente tiempo. ¿Listo? Entonces, dejamos así, termino aquí la grabación y